Me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Qué gusto que estés con nosotros. José, y bueno, pues uno de los temas clave, fundamentales, que generan mucha preocupación, así lo han expresado ustedes, es justamente el plan B electoral. ¿Cuál es la visión de Coparmex con respecto a ello? Sí, bueno, en primera instancia recordar, Rodrigo, que la reforma constitucional en materia electoral fue rechazada, esta que requería 2/3 partes del Congreso, y que va en la línea de lo que esa manifestación de la ciudadanía del 13 de noviembre, en donde más de 50 ciudades de la República de manera espontánea, la ciudadanía se manifestó en la defensa de la democracia y la defensa del INE. Y luego, bueno, lamentable que el mismo día que es rechazada esa reforma constitucional, se presenta este plan B, una reforma a las leyes secundarias de más de 300 páginas que no tuvieron ni oportunidad de leer los diputados, pero así se aprobó con esta mayoría de Morena y sus aliados. Posteriormente va al Senado y ahí, bueno, el senador Monreal detecta 21 inconstitucionalidades de estas leyes secundarias, de las cuales corrigieron solo 6. En este regreso a la Cámara de Diputados se le quita esta cláusula llamada de la vida eterna, y esto deja en pausa la aprobación hasta el periodo de sesiones de febrero, dado que no tiene la mayoría calificada para convocar un periodo extraordinario. Lo que vemos es que este cambio en las leyes secundarias asfixia al INE en el sentido de que le quita varias áreas operativas. Está hablando de alrededor de 2,000 trabajadores del INE que serían dados de baja, el quitar funciones como la fiscalización para ver cómo se van llevando los gastos por cada uno de los candidatos y de los partidos políticos, el quitarle funciones al INE para que candidatos que no cumplan con los requisitos pues no puedan ser candidatos. En fin, nos parece que no va en el sentido de lo que queremos como mexicanos, de que avance la democracia. Recordarás, Rodrigo, que hace un poco más de 3 décadas, cuando en este país decidimos que queríamos democracia y se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, o INE, pues hemos tenido un avance en donde pasamos de un país en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones, ahora en donde pues ni con las mejores encuestas a veces se conoce quién va a ganar ni por qué diferencia lo va a hacer. Hemos tenido también esta transición, 3 distintos partidos políticos han ganado la presidencia de la República y estas transiciones han sido en paz. Así queremos que sigan siendo. Ese es, digamos, lo que como la ciudadanía queremos que siga avanzando la democracia. Sin embargo, con estos cambios a las leyes secundarias, pues sí se altera este proceso democrático y no va en el sentido de lo que nos parece que debe de ir la democracia, y que esto pues genera también incertidumbres en la parte económica, Rodrigo. Claro, y es que además hay una contradicción inherente en los argumentos, ¿no? Porque hay una crítica muy potente, digamos, pues tanto del presidente como de Morena con respecto al INE, pero ha sido justamente el INE el que los eligió, o sea, mediante los mecanismos establecidos y que se han ido perfeccionando por el INE, porque entendemos que la democracia en México es relativamente reciente si nos comparamos obviamente con otros países, pero que siempre ha estado dispuesto a irse perfeccionando, y en ese sentido pues resulta extraño que los mismos que fueron elegidos mediante este mecanismo que todos aceptamos y que incluso permitió que hoy detenten el poder, pues lo critiquen por falta de democracia, ¿no? A veces cuesta trabajo entender ese argumento y sobre todo visibilizarlo. Sin embargo, tiene mucha atracción. Pero mencionas algo clave, José, que es desde la óptica económica es fundamental, ¿no? ¿Qué dice a la inversión, digamos, este tipo de situaciones en donde se debilita el árbitro? Sí, bueno, por un lado, hay que recordar que México es el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de su economía previo a la pandemia. Estamos en medio de una incertidumbre debido a esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en donde recordarás que habíamos firmado en el TEMEC que daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero después se aprueba la ley de la industria eléctrica en donde se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eso
ha detenido inversiones importantes para el país en espera de ver si México va a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Adicionalmente, con este plan B, esta reforma a las leyes secundarias electorales, pues la pregunta es si México va a seguir siendo un país democrático o no. Esta incertidumbre adicional genera que se detengan inversiones que tanto requerimos para recuperar ese nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Por supuesto, ahora en su postura dicen, ahora la exigencia deberá ser al Poder Judicial para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la improcedencia de los flagrantes elementos violatorios a la Constitución dentro del paquete de reformas. De la misma manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial deberá resolver los recursos que reciba para preservar los derechos político-electorales de los ciudadanos que esta reforma vulnera. Y ahí está, digamos, también el otro componente, ¿no? México es un país de instituciones y la Suprema Corte de Justicia pues estará a prueba. No deberíamos llegar a ello, pero bueno, así será. Sí, afortunadamente en México existe el Poder Judicial que ayuda a que cualquier violación a la Constitución pues se suspenda una ley. Así lo han hecho en el pasado. Recordarás, el año pasado pues el Poder Judicial suspendió primero la ley de la industria eléctrica, luego la ley de hidrocarburos, la extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, la ley de telecomunicaciones que nos obligaba a entregar los datos biométricos a las empresas celulares. Y bueno, actúa el Poder Judicial precisamente cuando hay acciones en estos cambios que van en contra de la Constitución. Tenemos que ser un país de Estado de Derecho, donde se respeten las leyes, empezando por la Constitución, y desde la Constitución, desde luego, hasta la última ley. Pero es importante ahora la actuación del Poder Judicial y que, desde luego, si llega esto a la Suprema Corte de Justicia, pues confiamos en que la Suprema Corte de Justicia sabrá tomar la decisión para que estas leyes no vayan en contra de la Constitución. Es lo que necesitamos, que haya esa certidumbre jurídica, y es precisamente ahora lo que estará a prueba precisamente el Poder Judicial. Claro, que además, bueno, pues también se está renovando en su liderazgo. José, ¿cuál sería tu resumen del 2022? Obviamente es una pregunta muy amplia, pero en lo relativo del accionar de la Coparmex y sobre todo, pues de todo este tipo de situaciones hay cosas constructivas en donde se ha encontrado diálogo, otras no. ¿Cuál sería tu balance? Por un lado, en la parte económica, el que se logra cerrar con un crecimiento del 3%, pero no suficiente para recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. Será hasta el próximo año 2023 cuando se logre. Por otro lado, un año con alta inflación, sin embargo, llega a un tope y empieza a bajar. Y esto hay que reconocer que a partir de un diálogo entre el gobierno y el sector empresarial, se hace este acuerdo de unidad para que las empresas, de manera voluntaria, tanto las productoras como distribuidoras de estos 24 productos que se le da el seguimiento, no trasladen todo el aumento de costos a los precios. Desde luego también el gobierno ha puesto sobre la mesa este subsidio a las gasolinas que ha permitido que en las acciones tanto el gobierno como el sector empresarial se ha llegado a un tope y empiece a bajar. Consideramos, Rodrigo, que de no existir este acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial, en lugar del 7.8 que ya estamos ahora, estaríamos hablando de inflaciones de 2 dígitos entre el 12 y el 13%. Por otro lado, en la recuperación del empleo, desde luego se recuperó los empleos que se perdieron durante la pandemia. Sin embargo, estimamos que hay un rezago todavía de 700,000 empleos que, siguiendo con la tendencia que teníamos, debíamos haber generado, y estamos precisamente en esas tareas. Y desde luego, pues celebrar que haya diálogo con el gobierno, aunque haya diferencias. El que haya diálogo permite precisamente el que se enriquezcan las posturas. En varios temas hemos llegado a acuerdos, como el acuerdo de unidad para mantener la inflación que no suba tanto, el acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial. Por otro lado, el diálogo también para llegar a un consenso en los aumentos al salario mínimo, diálogo para que se hayan aprobado estas vacaciones dignas, también en el plan de reactivación económica, el programa para dar base a una política industrial. En fin, hay con distintas instancias de gobierno diálogo, y esto es algo que es importante mantener para que se escuchen distintas posturas y bueno, se lleguen a consensos en la medida de lo posible, Rodrigo. Sin duda. Pues José, te agradezco mucho, me dio además mucho gusto que
te mantienes un año más al frente de la Coparmex. Creo que es algo fundamental, sobre todo por el papel y la voz que ha jugado Coparmex, así que enhorabuena por ello. Te mando un gran abrazo, felices fiestas, José. Muchas gracias, Rodrigo, un fuerte abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Vamos a un corte, regresamos.